Buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Esto ocurrió hoy en la tarde, lamentablemente una tragedia en Ezeiza, una tragedia lamentable que tiene que ver con un hecho político claramente. La verdad es que es difícil cargar las tintas sobre esta circunstancia tan dolorosa sobre todo para la gente que está sufriendo en este momento, que en general son los trabajadores. Verdaderamente los que están sufriendo hoy en este momento son la familia de los trabajadores y los propios trabajadores, pero lo voy a decir porque la verdad que es lo que se ve. Hay una empresa contratada que viene todo desde el principio, hay que decirlo. Mauricio Macri intervino, la empresa que es concesionaria de los aeropuertos, básicamente puso al primo de Marcos Peña, apretó absolutamente a todos para que se contrataran las empresas que él quería. Era un plan muy grande que tenía en la cabeza el presidente de los distintos aeropuertos de la República Argentina, reformarlo. Hizo algún tipo de reforma, pero pasaban el triple de los gastos las empresas de Mauricio Macri y amigos. En este caso particular se trata del testaferro de Macri, que es Nicolás Caputo. Nicolás Caputo ha venido a oficiar justamente de eso. Íbamos a hablar hoy, esta noche, de los puertos, del puerto de Buenos Aires, en donde parecía justamente la figura de Caputo muy fuertemente vinculada a Mauricio Macri, obviamente quedándose con el puerto acá en la provincia de Buenos Aires. Y nos choca este hecho que es casi similar. Hay una empresa que se llama Caputo, que pasa a ser después supuestamente absorbida por otra que se llama TGLT, y que esa empresa es desarrollista, pero casualmente la que lo absorbe, porque Caputo obviamente tenía que simular una venta, porque Macri había dicho en el comienzo de su campaña al gran periodista Jorge Lanata, le había dicho que básicamente no iba a tener contrataciones Nicolás Caputo porque era su amigo del alma. Su amigo de la vida, había dicho, para ser precisos y exactamente precisos. Bueno, justamente para no contradecirse en eso, lo que fueron prolijos. Básicamente pasaron a nombre de otros muchachos las empresas que son de ellos. Lo mismo que pasó con Calcaterra. De Macri a Calcaterra, de Calcaterra a Minling, otro de los testaferros de Mauricio Macri. En este caso particular, ¿quién es el CEO de la empresa a la cual le transfirieron? El mismo de la empresa de Caputo. ¿Vos creés que esto es real? ¿Realmente nos vamos a terminar comiendo estos versos? Estos son negocios. Son negocios, lamentablemente, del propio presidente con su amigo, que además aceleraron porque están en época de campaña. Y entonces hoy tenemos una verdadera tragedia. 13 personas heridas, 2 con riesgo de vida y una persona fallecida. Y es una tragedia que pudo ser evitada porque lamentablemente quería Mauricio Macri volver a su bastión de entrada y decir, ¿vieron los aeropuertos cómo los reformamos? No reformaron absolutamente nada. ¿Qué dijo un operario? Uno de los operarios en audio telefónico hace un ratito nada más, dijo esto, dale. ¿Es así? ¿Lo estaban apurando para terminar la obra cuanto antes, el lunes? Es muy cierto, eso que lo están apurando para terminar sí o sí el lunes, es muy cierto. ¿Ah, sí? Ahí te meten durlero, que te están tapando, vienen los tacheros, llegan los tacheros y ya está el cielo tapado, y llegan los jefes de Caputo y dicen que sí o sí hay que tapar, y bueno, que ellos tienen que terminar el trabajo, pero bueno, y encima otra, que nunca, ahí en el Sotegui, ese lugar, tenemos 200 metros cuadrados, trabajando 100 personas. 100 personas. Chocamos, 100 personas Se chocan. 200 metros cuadrados. Tremendo el que la obra no estaba en condiciones, de hecho pasa lo que pasa, y que además hubo un acelere por la campaña, porque veíamos recién con el gato Silvestre que te decía lo que había hecho Dietrich hace un ratito nada más, que habían hecho el asado de despedida de la obra, cuando la obra estaba a medio hacer, porque necesitaban estrenarla, inaugurarla, como todas las obras que están inaugurando en este momento del gobierno nacional. Me voy a Ezeiza, ahí está Nicolás Bonafont. ¿Cómo andas, Nico? Buenas noches. A las 4:20 de la tarde, esta caída de los andamios donde había muchos trabajadores allí haciendo lo que correspondía en la jornada de hoy, muchos quedaron colgados de estos andamios para evitar caerse al vacío. Bueno, José Bulacio terminó falleciendo aquí en este lugar. Él era capataz de la empresa TANE. Bueno, venían trabajando, venían siendo apurados y obligados a finalizar las obras para que puedan
ser inauguradas el próximo lunes 30, donde iba a asistir el presidente de la Nación, donde iba a venir el ministro de Transporte Guillermo Dietrich. Bueno, todo debía hacerse rápido. Lo que se presume, Tomás, es que algunas de las máquinas que estaban trabajando ahí cerca de los andamios termina provocando la tragedia porque, bueno, los toca, los desestabiliza y allí comenzó a caerse uno y más andamios cuando los operarios estaban trabajando en ese momento. Allí estaba José Bulacio y terminó falleciendo. Se habla de una gran explosión cuando se terminan cayendo los andamios, obviamente muchos trabajadores corriendo desesperados para todos lados. 13 fueron los heridos, primeramente los atendieron aquí en la zona de Ezeiza, del propio aeropuerto, en la parte de sanidad, y después los trasladaron allí al hospital de Ezeiza. Dos operarios, dos trabajadores están en grave estado allí en el hospital. Uno estaba siendo operado a esta hora, seguramente en algunos minutos nada más Rafael Palavecino desde el lugar va a tener más detalles, y otro estaba obviamente allí en estado reservado. Habrá que ver cómo evolucionan en las próximas horas. ¿Sí, Tomás? No, te quería preguntar, porque para no pasarlo por alto, esto coincide entonces lo que decía vos, que Macri iba a estar el día 30, o sea, ahora el lunes que viene, inaugurando esa obra. O sea que esto no contradice lo que dijo el trabajador hace un rato, de que los estaban apurando para finalizar la obra, digamos. No, porque el objetivo o la meta era esa, era el lunes 30 inaugurar esta parte del aeropuerto. Recordemos que a partir del 2 de octubre no se pueden hacer actos de inauguración oficial, o sea, claro, el presidente de la Nación ya en campaña no puede venir a cortar una cinta ni del aeropuerto ni de ninguna otra obra, ¿no? Se puede camuflar como lo han hecho antes de las PASO, pero no puede ser una inauguración oficial. Por eso, bueno, toda ese es un dato, discúlpame, Nico, ese es un dato casi jurídico, casi judicial. Eso va a ser judicializable. Lo que estás diciendo es tremendo. Porque, a ver, tenemos el relato de los trabajadores, tenemos claramente la fisonomía de una obra que le faltaba. El lunes tenía que ir Macri porque ya el 2 no podía inaugurar obras de Estado. Entonces, esto es grave en serio, ¿eh? Es grave en serio por las implicancias de los funcionarios que tiene, por lo menos que tienen contexto, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Habrá que ver la justicia cómo interviene. En este caso está actuando la justicia federal número 2 de Lomas de Zamora, que tiene aquí la jurisdicción. Todavía no estamos en conocimiento de cuál va a ser la carátula, ¿no?, por la muerte de José Bulacio y los 13 heridos que recién comentábamos. Bueno, cómo va a llevar adelante obviamente la investigación, y si se termina confirmando esto que, bueno, veníamos contando desde la tarde en C5N y que los propios trabajadores que estaban aquí en la obra contaban, de esto de que había que apurar el ritmo de la obra, que debían terminar, que en algunos casos la seguridad no era la que correspondía, por lo menos a la que venían trabajando en los últimos tiempos, y que terminó desatando esta tragedia como los aeroportuarios, y también es director de la web. Y bueno, no sé cuál fue, Diego, tu primera impresión en cuanto a lo que sucedió, cuando te enteraste esta tarde, cómo se venía trabajando. Bueno, la impresión, ante todo, buenas noches, Tomás, y a toda la audiencia. La impresión fue, bueno, una sensación de conmoción, de tristeza para toda la gente que trabaja en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, para la localidad también, quienes vivimos en Ezeiza, obviamente que esto tiene un impacto importante, se siente de verdad, son horas tristes, así que bueno, la solidaridad con los familiares de Bulacio fallecido y de bueno, quienes sufrieron heridas, y del resto, ¿no?, de los trabajadores y profesionales que ponen día a día lo mejor para llevar esto adelante. También es un impacto fuerte porque, más allá de temas evidentemente políticos y de este tiempo de coyuntura política, esta obra, la terminal de partidas nueva del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, es una obra que desde lo edilicio y desde lo arquitectónico y desde la ingeniería es una obra que no tiene precedentes en la industria aeroportuaria del país. Esta obra desde lo civil es la primera obra que se realiza, por ejemplo, con soldadores navales. Para quienes pudieron ver fotos o vieron alguno de los videos, la estructura que se ve por afuera es un edificio que adentro contiene otro edificio más, denominado Zeppelin. Entonces,
Esto realmente generó muchísimas expectativas por el servicio que esto va a redundar en el pasajero, en los usuarios, en toda la industria aérea. Así que el primer impacto fue ese, claramente. Después, Diego, a mí me tocó hacer... Sí. No, Sí, discúlpame Tomás. que te corte, discúlpame que te corte. No, es que la obra está fuera de discusión. Nos damos cuenta que es una obra quizás tan necesaria en Ezeiza, que es una obra faraónica, que puede ser importante desde lo político. El problema es, primero, quiénes fueron los contratistas, ahí hay un negocio tremendo, y segundo también el por qué el acelere en campaña, porque el problema acá ya no se trata solo de corrupción, se trata de que se llevan vidas para tratar de inaugurar esta obra el día lunes, y entonces ahí radica el verdadero problema, ahí empieza la inseguridad del propio trabajador. Bueno, empezó en esa línea, empezó según trascendidos que circularon también en el ambiente aeroportuario desde antes, porque el apuro no fue de esta semana. Siempre había rumores, rum, llamémosle de la manera que más nos guste, de que se venían realizando algunos procedimientos de manera poco prolija o se superponían tareas para ganar tiempo. Eso estaba, eso por lo menos yo lo conocía. Me parece que por estas horas también la información que fuimos conociendo oficial y pública es por parte de Aeropuertos Argentina 2000, que es el concesionario del aeropuerto. Acá hay que tener presente dos cosas. Una, hasta ahora, por lo menos a mí no me llegó ninguna información oficial del Ministerio de Transporte ni del organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, ORSNA, que depende del Ministerio de Transporte. Al frente del ORSNA está Patricio Di Stefano, quien también tiene competencia en función de controlar las obras, no de este aeropuerto o esta obra solamente, sino todas las obras aeroportuarias del país, y que también tiene injerencia en la asignación, en la llamada licitación y asignación de lo que se licite y de quien gane esas licitaciones a nivel de empresas que directamente están vinculadas a la obra, otras empresas que son tercerizadas, en función de que la complejidad de la obra hace que, por ejemplo, 60 empresas son las que estén participando de esta etapa de la obra del aeropuerto. Digo, ¿se trabajaba día y noche ahí o eran horarios normales, naturales de trabajo? ¿O últimamente se estaba trabajando más? Sí, hace aproximadamente 3 meses o 4 meses, si mal no recuerdo, empezó a trabajarse casi H24, o sea, las 24 horas del día, con diferentes turnos. Obviamente se implementaron turnos nocturnos, desde la complejidad precisamente que se trata esta obra. Digo, pero ¿sabes qué pasa? Lo que también, de este punto me parece importante. Dale. Lo que se rumoreó desde hace bastante tiempo es que desde el organismo regulador no había una persona o un grupo de personas que precisamente estuvieran enfocadas en la macro, ¿no? En cómo vos encadenás los diferentes eslabones para hacer la cadena que finalmente llegara a un buen puerto en donde la obra se haga en tiempo y forma y sin lamentar víctimas fatales como en el día de hoy, ¿no? No, yo me imagino la pregunta que haría... Sí, no, me imaginaba la pregunta que haría cualquier fiscal, digamos, porque estamos tratando de ver responsabilidades políticas claramente, porque esto ha sido una tragedia claramente. Ya cuando hay muertes y hay heridos y hay afectadas familias, obvio, evidentemente que hay tragedias y son tragedias que se pueden evitar desde lo político, lamentablemente, porque se tiñe lo político acá, porque se apresuraron para esto. Si yo fuera fiscal, preguntaría, señores, ¿por qué se apuraron para hacer esta obra? ¿Por qué se apuraron para inaugurarla? ¿Quién fue el que la apuró a la obra para inaugurarla? ¿Cómo se dieron esos plazos? ¿Quiénes son las empresas? ¿Cómo se hicieron las transferencias de acciones? Y va a salir un único responsable, lamentablemente. Lo dijo Nico hace un ratito nada más. ¿Quién tenía que inaugurar esa obra? Hay un único responsable en todo esto, lamentablemente. Digo, ahora, los trabajadores no podían levantar aún más la voz y tratar de frenar la obra, porque vos me decís, Diego, que escuchabas el rumor en Ezeiza, se decía entre los trabajadores que se estaba apurando demasiado la obra. ¿No hubo alguna instancia, por lo menos formal, por lo cual los trabajadores levantaban la voz?
Mira, evidentemente, y yo me desasné como mucha gente en el día de hoy, que había un pedido de informe para detener en forma parcial o total la obra en función de temas de higiene que no se estaban cumpliendo como debían cumplirse. Entonces, evidentemente, había cosas que desconocíamos y que hoy salen a la luz como en tantas otras ocasiones y en tantos otros hechos a raíz de una muerte que puede llegar a ser evitable. Claro. Esto, repito, marco la complejidad, ¿por qué? Porque en la cadena de responsabilidades claramente debe haber y debe encontrarse un responsable máximo. Ahora, también hay otros responsables de esa cadena, digamos, de irregularidades presuntas que han provocado esta tragedia, que no tienen que ver solamente con una persona. Esto es un sistema. Claro. Y la falla claramente debe ser abordada, supongo yo, en lo que es arquitectura e ingeniería. No conozco con profundidad eso, pero con la similitud que puede haber en función del transporte aéreo, o sea, vos si apuntás a un responsable solo, no vas a conocer qué pasó. O sea, porque No, está claro, la cadena de sucesos, Está claro, bien. la cadena de sucesos y quienes estuvieron a cargo de los organismos pertinentes como parte de esos hechos, bueno, serán muchos y es fruto de una investigación que yo te diría no solamente va a quedar en la justicia federal, si se investiga como debería investigarse, calculá que en el mundo se estudia la generación de una rama del derecho que sea el derecho aeroportuario. Está bien. Porque en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza transita una cantidad de gente a nivel laboral que es una ciudad. Esto es un organismo vivo. Diego, muchas gracias viejo por esta conversación. Muchísimas gracias, Nico. Ya volvemos cualquier cosa por ahí. Nos decía recién nuestro productor ejecutivo, me van diciendo justamente por la cucaracha, que muchos trabajadores estaban comunicando y nos decían básicamente eso, el temor a la denuncia. O sea, lo que está pasando ahora básicamente es la reforma laboral en la práctica. No pasó por el Congreso, pero la reforma laboral se está dando en distintos puntos y en distintos trabajos y en distintos sectores. ¿Vos creés que esta gente, cuánto puede cobrar un obrero de la Walker hoy? ¿Cuánto puede llegar a cobrar una persona que está laburando en ese lugar? Y a sabiendas de cómo viene la situación del desempleo, a sabiendo el problema que hay hoy con el empleo, mirá si alguien se va a animar a denunciar, inclusive cuando la voz que autoriza esa celeridad en la obra es la del propio presidente. ¿Cómo andas, Pablo? Buenas noches. ¿Cómo te va, Tomás? Recién nos estaban contando en la nota que estamos haciendo antes, un nombre que va a surgir es el de Patricio Di Stefano. Patricio Di Stefano, actual titular de organismo que regula el servicio de aeropuertos, también tiene una cuestionada actuación, ¿sabes en qué otra cosa? En el aeropuerto de Palomar, habilitado contra viento y marea para abrir el negocio de las low cost. Muy bueno lo que acabas de decir, porque también eso, Pablo, eso va a atar a lo que en un ratito vamos a hablar de los puertos. Es muy buena esa observación que acabas de decir, porque también ahí no hubo impacto ambiental en el Palomar, ¿no? Y está otro caso, Tomás, en el cual la lógica del negocio se impone sobre la lógica de la salud, de la vida y de cualquier cosa que tenga que ver con lo que se oponga a los negocios que este gobierno tan bien protege y defiende. Antes de continuar, nuestra obligación es nuestro abrazo y solidaridad con la familia de José Bulacio y del resto de los trabajadores hoy lastimados. Esperemos que todos recuperen su salud en este triste accidente. Perfecto, bien, Pablo. Vamos a escuchar otra voz de los trabajadores que hablaban con nosotros con C5N. Dale. Yo estuve ahí laburando, se escuchó el estruendo nada más. Estuvimos, mis compañeros estaban a 20 metros y yo iba y venía trayendo herramientas y se escuchó el... Yo no, ellos estaban bien porque estaban un poquito retirados de ahí, pero los que la pasaron mal, los que estuvieron arriba de la estructura, que fue una estructura de 18 metros. Hasta salió un muchacho de adentro medio conmocionado diciendo que hubo 3 muertos. ¿Siguen trabajando en este momento la policía? No sé porque no tenemos acceso. Yo no tengo acceso. Y aparentemente 3, dicen. No sé si es 3 o más. ¿3 fallecidos? 3 fallecidos. Yo estoy en la parte de aire acondicionado. ¿Estabas ahí en el momento de que se cae el andamio No, estaban mis compañeros ahí. Ellos escucharon. Los mismos compañeros sacan a la gente. Ellos intentaron ayudar, pero en el tumulto de la gente que corría, los obreros que corrían, no pudieron hacer nada. Y bueno, y había una chica, creo también de ¿Qué altura aproximada le calculás de la caída? 20 metros.
Mañana te vamos a mostrar todas las inauguraciones que están acelerando también y cómo están saliendo todas esas inauguraciones, lamentablemente, en este caso con riesgo de vida. ¿Algo para decir de Ezeiza, Jorge, de lo que ha ocurrido con Sí, Ezeiza? lo primero que pienso es que el derrumbe de Ezeiza tiene un componente, digamos, emblemático, porque después de 4 años de Macri, hay muchos argentinos de clase media que piensan que la salida es Ezeiza. Bueno, Ezeiza tampoco es seguro. Lo digo en el contexto de muchas otras obras públicas inauguradas por el macrismo que también están muy cuestionadas hoy.